que dice la Biblia desde antes de la fundación del mundo, ya fuiste llamado con un propósito. Amén. El tema del día de hoy que quiero compartirles es un tema que el Espíritu Santo me dio en intimidad, me confrontó, me habló y dije, wow. Diga conmigo, wow. El tema de hoy se llama Tu actitud habla de tu corazón. Dígale que está a tu lado, ¿cuál es tu actitud? Y juntamente con eso vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 3 al versículo 5. Si lo tiene, diga conmigo actitud. Diga actitud con C. Gracias, hermana Génesis. ¿Qué le dije? Filipenses, ¿qué? Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Gracias, hermana Génesis. ¿Lo tenemos? Capítulo 2 del versículo 3 en adelante. Dice la Biblia, nada, diga conmigo, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Dice, antes bien con humildad, diga conmigo, humildad. Sigue diciendo, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Wow. Sigue diciendo el 4, no busquéis vuestro propio, ¿qué dice? ¿Estamos aquí? Yo estoy leyendo otra Biblia. Otra versión Reina Valera. Ok. Dice, cada uno no debe velar no solo por sus propios intereses. La mía dice, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de quién. ¿El de quién? Wow, dice la Biblia en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow, qué versículo más glorioso. Quiero leerlo nuevamente. Dice, nada hagas por rivalidad o por vanidad. Sigue diciendo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, mire, cuando nosotros hacemos algo, nunca lo debemos hacer por rivalidad ni por vanidad. Rivalidad, yo hablo venganza, pleito, contienda. Y mire lo que dice, ni por qué dice, ni por vanagloria o por vanidad. O sea, nada de lo que yo tengo que hacer debe ser por rivalidad o tampoco para mí mismo. O sea, para yo llenarme de gloria. Metí un gol, wow, para que todo el mundo me vea. Estoy limpiando la casa de Dios, wow, para que todo el mundo me vea. Estoy ayudando a los pastores, me tomo un selfie con los pastores para que todo el mundo me vea. Todo el mundo dice, wow, ese muchacho sí hace, esa muchacha sí hace. Nada lo hagáis así, dice, todo hacerlo con humildad. Escuche, la humildad no se habla, la humildad se demuestra. Toda persona que diga que es humilde, ya perdió la humildad desde que lo dice. ¿Hay alguien aquí? Porque el que es humilde no lo habla. El que es humilde no dice, no habla de sí mismo, sino que habla de los demás. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los, acá dice a cada uno de los demás como superiores. Dígale que está a su lado, eres superior a mí. Muchos de ustedes se lo están diciendo a los niños y hasta que no se lo está creyendo. Dígalo, eres superior a mí. Mire, cuando usted entiende esto, usted vive en humildad. Pablo, después de haber conseguido todo, dijo, no he conseguido nada.
¿Cuál es el significado de la palabra actitud? ¿Y dónde yo quiero llegar? Quiero llegar directamente a su corazón. Mi objetivo en este día es llegar a su corazón. Poder ver el estatus o cómo está funcionando su corazón hasta aquí. Y si no está funcionando de una mejor manera, es venir ante Dios hoy y decirle: Señor, cambia mi corazón. Transforma mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Porque el título de hoy dice: tu actitud habla de tu corazón. La actitud, dice, son las formas de comportamientos recurrentes. O sea, el significado que encontré en la Biblia, en internet, en Google, dígalo como sea. Mire lo que dice: actitudes son las formas de comportamiento, diga conmigo, recurrentes. O sea, no es que usted lo hace esporádicamente, usted lo hace siempre. Dice que tienen los individuos frente a determinadas circunstancias. Wow, me gustó eso. O frente a un objetivo social. O sea, mi actitud demuestra lo que hay en mi corazón, pero mi actitud se revela en frente a una circunstancia. Yo siempre he dicho que yo no conozco a alguien hasta que yo lo vea enfrentando una circunstancia. Ahí es donde usted conoce a la persona. Porque cuando todo está bien, todos estamos bien. Cuando hay un asado y la gente dice: después del servicio vamos a comer pizza, todos saltamos y decimos: pizza. Pero ¿cómo es tu actitud cuando se te corrige? ¿Cómo es tu actitud cuando se te confronta? ¿Cómo es tu actitud cuando Dios te mete en un proceso? Porque escuche, cuando Dios nos bendice, hasta lloramos de la felicidad. Y decimos: wow, Padre, gracias, todo lo que te pedí, tú eres fiel, tú eres hermoso, tu fidelidad es grande. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos mete en el horno de la aflicción? Cuando solo hay llanto, cuando solo hay proceso, cuando solo hay dolor, cuando no se ve un norte, cuando la noche es oscura, no se ve ni indicio del amanecer. ¿Cómo es tu actitud ahí? Ya comenzamos a decir: ya no eres fiel, Dios. ¿Dónde está tu fidelidad? Y le cambiamos la adoración a Marcos Witt. ¿Cómo es mi actitud? Y tu actitud habla de lo que hay en tu corazón. Dice la Biblia que del corazón nacen las buenas acciones y las malas acciones. Dice: sobre toda cosa, dice la Biblia, guarda ¿qué? O sea, escóndelo para que no te lo golpeen. Escóndelo para que no sea herido. Escóndelo para que te vaya bien en la vida. Porque dice: de él mana la vida. Tu vida depende mucho de tu corazón. Y tu corazón depende mucho de tu actitud. Yo he conocido gente con mucho talento, oiga esto, pero con una mala actitud. En una ocasión yo hablé con mi amigo Steve Sherwood. Te mando saludos si estás escuchando, Steve. No habla español, pero ahí está aprendiendo. Y yo me estaba preparando para una entrevista. Y él, como un hombre de negocio, un hombre que ha entrevistado a mucha gente porque tiene muchos negocios, él me estaba dando unos consejos. Miren, la persona que quiere ser sabia busca consejo. Y yo podía decir en mí mismo: no, yo soy pastor, yo sé hacer todo, yo sé hacer todo. Esa persona es la que siempre queda de último en todo. Yo en todo lugar trato de buscar cómo puedo ser mejor, cómo puedo ser más efectivo. Y miren, una de las cosas es que yo no envidio, sino que veo a una persona y si veo que ha conseguido algo, le pregunto: ¿cómo llegaste ahí? Una persona que ora mucho, usted debe acercarse y decirle: hey, ¿cómo es que tú haces? Una persona que tiene una unción de Dios, tú debes acercártele y preguntarle:
¿Cómo es que tú llegaste ahí? Miren, por eso que nosotros como hijos espirituales debemos estar apegadísimos a nuestros pastores. Porque a mí me gusta esto que me enseñó mi pastor: cuando Dios bendiga, que la chispita o lo que pique de ahí me caiga a mí. Porque si te cae es que Dios te va a bendecir. Usted me ve a mí como pastor aquí hoy, pero todo esto es resultado de lo que hizo mi pastora, de lo que hizo mi pastor Iván, mi pastora Priscila, de lo que hizo mi pastor Jonathan Bonilla. Todos hombres y mujeres de Dios que eran hombres fuego, y que yo me sentaba ahí y yo les preguntaba: ¿cómo usted hace? Yo me les pegaba y decía: bueno, yo hoy tengo que ir a predicar. Mi pastora decía: voy a Colón a predicar. Y decía: lléveme con usted. ¿Por qué quieres ir? Yo quiero ir porque quiero ver y quiero aprender. Y yo me iba, hermano, y me sentaba ahí, intercedía por ellos. Yo hablaba en lengua por ellos. Me acuerdo que cuando el pastor John iba a iglesias grandes, iglesias de 2,000, 3,000 personas a predicar, yo le decía: lléveme. Oraba y todo, decía: Padre, que me lleve, que me lleve, que me lleve. Y él, entre todos sus discípulos, escogía algunos discípulos para que fueran con él, para que fueran sus escuderos, para que fueran sus intercesores. Y decía: Jan Barahona va conmigo. Yo decía: güey. Pero iba y servía con todo mi corazón, porque decía: yo quiero recibir de eso. Y yo hablaba con Steve Sherwood y le preguntaba: ¿qué tú como gerente o dueño de una empresa, qué buscas en una persona? Y él me decía: una de las cosas que tú siempre, cuando te entrevistan, tú siempre tienes que tener es una buena actitud. Yo le decía: sí, pero ¿qué pasa con mi experiencia? ¿Qué pasa con mis habilidades? ¿Qué pasa con todo esto? Él me dijo esto y hasta el sol de hoy lo llevo en mi corazón. Y me dijo: Jan, tú puedes hablar de lo que has hecho, pero nada de eso impresiona más que una buena actitud. Escucha, me dijo, escucha. Las destrezas y las habilidades, se enseñan, pero una buena actitud no. Yo le puedo enseñar, escuche, cómo orar, yo le puedo enseñar cómo interceder, yo le puedo enseñar cómo servir, yo le puedo enseñar cómo ser un buen cristiano. Pero una de las cosas que yo no puedo hacer es meterme en su corazón y enseñarle una buena actitud. La actitud, escucha, te atrasa o te lleva a niveles donde alguien más no ha llegado. En estos días yo conversaba con una persona y él me decía que él pertenecía, y miren, una de algo que yo siempre he escuchado, de que tú puedes tener muchos talentos en el fútbol. Tú puedes ser el mejor jugador del barrio. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto a los mejores jugadores del barrio que no llegaron ni a primera división? Esto es para los que hablan fútbol. Las mujeres me estaban mirando, está hablando en lengua, pastor. ¿Y qué era? Que estos mejores jugadores no querían entrenar. Cuando el profesor le llamaba la atención, le decían: ¿qué me vas a decir tú? Y se iban, agarraban sus tacos, botaban la pelota y se iban para su casa. Y muchos de los jugadores que eran lo máximo en el barrio, que eran lo máximo en el equipo, nunca llegaron a triunfar. Y no llegaron a triunfar no por su habilidad y su destreza, no llegaron a triunfar por su actitud. Porque la actitud dice que se demuestra cuando tú estás enfrente de una circunstancia. Si eres malcriado, si eres indisciplinado, si eres contestón, escucha, hasta tu lenguaje corporal habla de tu actitud. Pastor, eso no se habla en la iglesia, es más espiritual de lo que tú piensas. Mira, tu actitud te puede abrir puertas y te puede cerrar puertas. Cuando tú entras a una entrevista o cuando tú entras a presentarte para un lugar de trabajo
o algo que tú necesitas, encontrar favor con alguien o encontrar favor, alguna carta que tú necesitas meter, alguna entrevista, sea de trabajo, sea de lo que sea, escucha. Lo primero que el gerente o la persona que te va a entrevistar no mira es tu lenguaje corporal. ¿Cómo es que tú reaccionas cuando estás en momentos difíciles? Y yo te pregunto en este día, ¿cómo tú reaccionas cuando todo está mal? El significado etimológico dice nuestro acto y su cualidad. La palabra actitud significa nuestro acto y su cualidad, pero también habla de nuestra postura, o sea, el lenguaje corporal dependiendo de una acción. O sea que mi actitud aún habla de cómo yo me comporto, cómo yo reacciono. Miren, hay gente que son calladitas. Tú le dices, no, debiste hacer eso, no, y no responden. Y tú dices, eso es una buena actitud. Pero en su corazón y en su mente dice, ese pastor, ¿qué es lo que le pasa? Ese jefe es liso. Ojalá que lo voten a ese jefe. Y ponen la boquita así. ¿Y usted está bien? Sí. Y tú dices, no respondió. Pero su lenguaje corporal habló mucho de lo que hay en su corazón. Personas que no se le puede corregir. Personas que no se le puede decir nada. Personas que no se le puede dar un consejo. Miren, y dice la Biblia que el sabio en su propia opinión no llega a ningún lado. No seas sabio en tu propia opinión. Miren, aún los que nosotros que hemos alcanzado muchas cosas, miren, nosotros seguimos pidiendo consejo. Yo tengo la línea directa de mi pastor. Y cuando mi esposo y yo estamos en necesidad, que no sabemos qué hacer, pastor, ¿cómo hacemos esto? Y usted dirá, pero si usted nos enseña a nosotros, pero es que si tú no entiendes de que tu autoridad te va a llevar a un siguiente nivel, tú no vas a cambiar tu actitud. Miren, la mejor actitud es la de sumisión, porque ahí hay seguridad. La mejor actitud es de dar cuenta, porque ahí hay seguridad. Y escuche, no me metió en la Biblia, vamos a meternos en la Biblia. Yo solamente le estoy dando un preview para que usted vea lo que estamos hablando. Amén. Solo dependiendo de una acción se ve una reacción. Diga conmigo, acción trae reacción. ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo tú actúas cuando vas al servicio público a pagar el agua, a hacer súper? Y usted le da una sonrisa a la cajera. Y la cajera te tira una cara de 6 de la mañana que no se ha lavado la boca. ¿Cómo tú reaccionas con eso? Hay gente que los cristianos dicen, pastor, yo me bajo de la cruz y le doy con la cruz. Y después la entierro y me monto a la cruz. Eso es una mala actitud. Háblame de tu actitud y te diré cuán lejos vas a llegar. Mucha gente quiere ministerio, mucha gente quiere aumento, mucha gente quiere promoción. Todos nosotros oramos, Padre, dame promoción. Padre, llévame lejos. Padre, por favor, levántame a mí como las alas de las águilas y quiero volar alto. Pero tu actitud es tan mala que eres tan pesado que no puedes volar. Dios te quiere bendecir, pero no te puede bendecir con una mala actitud. Diga conmigo, acción trae reacción. Y tu reacción habla de tu actitud. Vamos a ir a la Biblia. Diga conmigo, vamos a la Biblia. Números 20. Del 1 al 13. Números, el libro de Números. En el Pentateuco, Números, el libro de Números. El libro de Números.
Ya el hermano lo tiene ahí, ¿ve? Números. Desde el versículo 1. Diga conmigo, acción trae reacción. Escuchen, dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 20, del versículo 1. Llegaron los hijos de Israel. ¿Quiénes eran? No, ¿quiénes que llegaron? Gracias. Los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin. En el primer mes acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María. María era la hermana de Moisés. Y allí fue sepultada. Dice, porque no había mucha agua para la congregación, se juntaron Moisés y Aarón. Y el pueblo se quejó contra Moisés. Diga conmigo, se quejó. Diciendo, póngame la otra versión a ver si es Reina Valera. Sí, déjela ahí. Y dice, el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón. Dice, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este terrible lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granos, ni aún de agua para beber. Moisés y Aarón, dice la Biblia, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Escuche, Moisés y Aarón escucharon todo el problema que estaba sucediendo, que estaban hablando en contra de ellos, y ellos tomaron una buena decisión. Dice la Biblia que fueron a la presencia de Dios y se postraron a orar. Pero sigue diciendo, entonces la gloria de Jehová se les apareció y Jehová dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación. Mire lo que le dice, toma la vara. Diga conmigo, toma la vara. Y sigue diciendo, y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, y así sacarás de ellos agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, ¿qué dice? Rebeldes, haremos salir agua de esta peña para ustedes o para vosotros. Quiero que usted vea algunas cositas aquí. Voy a seguir leyendo, pero yo quiero que usted vea algunas cositas. Dice la Biblia que llegaron los hijos de Israel y en el desierto de Sin, y allí dice que acampó el pueblo. El pueblo venía, recuerden, de una travesía para ir a la tierra prometida. Y cuando ellos iban a la tierra prometida, dice la Biblia que ellos acamparon en un lugar desértico. Y cuando acamparon en un lugar desértico, al pueblo le dio sed. Es normal que el pueblo le dé sed. Y cuando el pueblo le dio sed, en vez de hablarlo a Moisés y Aarón, ellos comenzaron a murmurar. Una de las cosas que quiero dejarle es que la murmuración daña a una persona, pero también te daña a ti. La murmuración es una de las cosas más desastrosas que se puede encontrar en una persona. Donde hay murmuración, escuche, hay muerte. Porque Dios no se puede mover cuando alguien o algo está en contra de lo que Él ha dicho. Y yo te doy un consejo. Si la gente habla mal de ti, déjalas que hablen. Ellas, escuche, ellas mismas se están matando. Y más adelante se lo voy a explicar. Escuche, dice la Biblia que ellos llegaron y comenzaron a murmurar en contra de Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón me imagino que fueron y le dijeron, oye, la gente está allá, están hablando mal de ti, de Aarón, que por qué los trajiste aquí, que se van a morir. Dice la Biblia que cuando ellos oyeron eso, dice que ellos fueron y se postraron
en la tienda del tabernáculo, pusieron su frente en el suelo y oraron a Dios. Dice la Biblia que cuando ellos estaban orando, la gloria de Dios se manifestó en ellos y Jehová les dijo: toma la vara. Ahora usted me preguntará, pastor, ¿esta vara cuál era? ¿Un palo que le recogió Moisés de ahí? No, esta era la misma vara con la cual, escuche esto, con la cual Moisés había abierto el río Jordán. Dice la Biblia que cuando ellos estaban en una circunstancia tan difícil como el río Jordán, estaban enfrente y venía el pueblo egipcio a matarlos. Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: toma la vara y golpea el río. Y cuando Moisés se le dijo eso, dice, agarró la vara y golpeó el río. Y dice la Biblia que las aguas hicieron, se separaron las aguas, y dice que el pueblo de Israel pasó por entre medio de las aguas. ¿Estamos aquí? O sea que esta vara no era una vara que Moisés se había encontrado, era una vara que Moisés había usado durante muchos años. Es más, era la misma vara que cuando él se enfrentó al faraón, el faraón trajo a unos magos y soltó, dice la Biblia, que ellos soltaron un palo y soltaron y se convirtieron en serpientes. Dice la Biblia que Moisés también agarró la misma vara y la soltó y se convirtió también en serpientes. Pero sus serpientes se comieron a las serpientes de ellos. ¿Qué le quiero decir? Que esta vara era un objeto que Moisés usaba a través de la voz de Dios para hacer milagros y señales. En una ocasión anterior a esta, escuche esto, Moisés fue delante del pueblo y sucedió lo mismo. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero si no lo ha escuchado, entienda esto. Y dice la Biblia que ellos acamparon en un lugar y el pueblo comenzó a murmurar de que tenían sed. Y Moisés hizo lo mismo. Lo mismo. Es como que si hubiera una figurita repetida. Es como cuando usted ve un capítulo y es el mismo capítulo repetido. Es el mismo capítulo repetido. Escuche esto. La Biblia dice que el pueblo de Israel se levantó en contra de ellos y comenzaron a murmurar: sí, porque nos sacaron, que tenemos sed, vamos a morir todos nuestros hijos y todo, bla, 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 bla. Dice la Biblia que Moisés y Aarón se postraron ante Dios y Dios le dijo: toma la vara que te he dado y golpea la roca. Escuche esto, y va a brotar agua. O sea, la Biblia que Moisés agarró la vara y le metió un palazo a la roca y la roca comenzó a salir agua. Ahora yo le he traído hasta aquí la instrucción de Dios que fue: toma la vara. Y yo digo, ¿por qué Dios le dice toma la vara, pero le dice háblale a la roca? ¿Para qué yo voy a tomar una vara si no la voy a usar? Vamos hacia allá. Le dice, toma la vara en el versículo 8. Dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón. ¿Y qué dice? La versión mía dice, hablad o habladle a la peña a la vista de ellos. Aquí dice, toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. Y dice, háblale ¿a qué? O sea, Dios le dice, toma tu vara, pero esta vez no le vas a meter un palazo, sino que esta vez vas a ir con tu vara y yo quiero que tú, a pesar de toda la situación que estás pasando, yo necesito que tú soportes la tentación y que tú, en vez de golpearla, le hables. Háblale a la peña. Ella dará agua. Dice, ella dará su agua y así saciarás para ellos de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dice, entonces Moisés tomó la vara. La bendita vara. ¿Para qué era la bendita vara si había que hablarle? Toma la vara, dice. Entonces Moisés tomó la vara delante de los de Jehová como él había mandado.
Reunieron Moisés a toda la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y escuchen, aquí está. Y alzando su mano, dice la Biblia, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y bebió toda la congregación y sus bestias. Escuche esto. Nadie en el pueblo se dio cuenta de lo que pasaba, porque nadie sabía. Moisés agarró la vara y le dio 2 cañazos a la roca. Pero la ordenanza había sido, escuche, háblale a la peña. Hay momentos que Dios te dice, habla. Y mucha gente, en vez de hablar, le está dando palo a la situación. Hay momentos en los cuales Dios te dice, abraza a tu esposo o a tu esposa y ora por él. Y hay gente que está agarrando los platos y se lo está tirando. Hay gente que está agarrando el palo y le está dando palo a su familia. Hay veces que Dios te dice, calla, haz silencio y métete a orar. Pero hay gente que está agarrando la vara con la cual Dios le dio y ha hecho milagros y está dando y dañando a todo lo que Dios le ha dado. Escuche esto. ¿Qué era lo que pasaba? Dios le dice, toma la vara y háblale. La roca le iba a dar bendición al pueblo. Porque le iba a dar ¿qué? De beber. Escuche, yo no sé usted, pero cuando alguien me da agua y yo tengo sed, eso para mí es una tremenda bendición. Diga conmigo, tremenda bendición. Pero en el momento de la adversidad, escuche esto. Cuando ellos estuvieron enfrente del río Jordán, dice que ellos tenían que pasar por ahí para la tierra prometida. Ellos, ¿qué fue lo que encontraron? El río gigante. Dijeron, ¿ahora qué hacemos? Y Dios, yo decía, pero ¿por qué Dios no le dijiste, háblale al río? Y el río, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera levantado. Pero Dios le dice, pégale al río. Y dice la Biblia que Moisés agarró la vara y le metió al río y el río se abrió. Te voy a decir por qué. Lo que pasa es que a la adversidad se le golpea, pero a tu bendición se le habla. Y hay mucha gente pegándole a la bendición y hablándole a la adversidad. Yo creo que usted no está entendiendo. Hay momentos en los cuales usted tiene que orar y usted tiene que guerrear enfrente del río Jordán. Y usted tiene que agarrar todo lo que Dios le ha dado, la vara, todo lo espiritual que Dios le ha dado, y tiene que darle al diablo. Tiene que darle hasta por los oídos. Tiene que darle duro. Dios no te dice, háblale a Satanás así, tranquilito. No, en el nombre de Jesús, hoy me levanto con la autoridad que tú me has dado. Yo quiero que haya aquí familia, que en los cuartos y en las habitaciones se escuche gente que está guerreando en contra del enemigo. Yo se lo voy a volver a repetir. A la adversidad se le golpea, pero a la bendición se le habla. Dios no te llamó a golpear a tu familia. Y hay gente que se hacen daño dentro de la familia hablándose palabras de desafirmación, palabras de desánimo, palabras de que tú no sirves, de que para qué yo vine aquí, de que para qué tú vas a esa iglesia. ¿Y sabe lo que usted está haciendo? En vez de hablarle a su bendición, usted está golpeándole a la peña. Pero Dios te dijo, afirma a tu familia. Dios te dijo, levanta a tu familia. Dios te dijo, este es el tiempo donde ustedes van a volar como águila. Pero es tiempo de hablarle a tu bendición. Decirle, Dios, he aquí mi corazón está listo.
La gente me dice, pastor, pero si la gente viene a la iglesia, hermano, que usted venga a la iglesia no determina nada hasta que usted no cambie su actitud. La gente no me cree, pero yo era el más gruñón. Yo era el más bravo. Yo era un foforito, hermano, en el mundo. La gente no me cree, pero yo no era muy pana. Yo no era muy pana nada. No era muy amigable. Yo lo que era problemático. Y cuando Dios me cambió, lo primero que yo tuve que entregarle a Dios fue mi actitud. Escucha, Dios hace milagros en los cielos. Dios hace milagros en la tierra. Pero una de las cosas que Él te ha dejado es tu libre albedrío. Dios te dice, tú te conduces como tú quieres. Y tú me das lo que tú quieres. Pero lo que tú no me quieres dar, tú no me lo das. Hay gente que viene a Cristo, hermano, así literalmente, y se tiran de pecho ante Cristo y le dice, te entrego todo. Y esa persona hace un cambio así. Y hay gente que tiene 20 años, 30 años en la iglesia y tiene la misma mala actitud porque nunca le entregaron su actitud. ¿Y sabe por qué nunca le entregaron su actitud? Porque la actitud habla mucho del orgullo del corazón. Yo todo me lo sé. Miren, yo he conocido gente, escuche, músicos frente a mis ojos que se han peleado donde es que Dios los ha puesto. Peleándose cara a cara. Sí, yo canté en la iglesia esta donde hay 5,000 personas. Tú no has cantado en ningún lado. Y usted dirá, ¿serio, pastor? ¿Serio? ¿Sabe por qué? Porque lo que ellos han conseguido, escuche, es de lo que hay en su corazón. Y yo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo tú reaccionas cuando las cosas se tornan difíciles? ¿Cómo tú reaccionas cuando tu esposa te trata de dar un consejo? ¿Cómo tú reaccionas? Aló. Yo creo que aquí hay puro santo. ¿Cómo tú reaccionas? Tú viras la cara, viras la boca. Cuando tu mamá y tu papá te tratan de dar un consejo, te tratan de corregir. No, pastor, lo que pasa es que yo tengo 45 años. Tu papá y tu mamá siguen siendo lo mismo. ¿Cómo tú reaccionas cuando tu pastor te dice no hagas eso? Tienes que corregir eso. Lo que pasa, pastor, es que usted es más joven que yo. Escuche, no confunda la familiaridad con la unción. Porque cuando Dios pone un hombre y una mujer de Dios, no importa la edad. Hay gente que se familiariza y no le sale decir pastor o pastora. Y nosotros, mi esposa y yo, tuvimos lucha cuando llegamos aquí. Eran como 2 niños. Pero escuche, cuando Dios nos usaba, todo cambiaba. Porque yo he entendido de que no es la persona, es lo que Dios ha puesto en esa persona. ¿Hay alguien aquí? Dele un aplauso al Rey de Reyes. Y no terminé ahí. Sigue diciendo el 12. Versículo 12 dice, por cuanto no Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Escuche esto. Una mala actitud puede hacerte perder una promesa de Dios. Y cuando yo leo esto, a mí me da mucho dolor por Moisés. Moisés fue un hombre que hablaba cara a cara con Dios en el campamento. Se lo dije. Él hablaba como si hablara un amigo con él. Es más, Moisés no se conformaba, que Moisés le dijo, Señor, quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo, escucha, si tú ves mi gloria, si tú me ves a mí, no hay hombre que sobreviva si no vas a morir. Le dijo, pero quédate aquí en esta peña,
porque voy a pasar y me vas a poder ver mi espalda. El único hombre que le pudo ver la espalda a Dios. Uy, Dios mío. Y voy a profundizar. Pero una mala actitud le robó la tierra prometida. Pero Moisés, escuche, Moisés renunció a todo. Usted sabe que Moisés era de la familia real de Egipto. Y Moisés se quitó todo por seguir a Dios. Escuche, usted se puede quitar todo, pero si usted no se quita la actitud, es como si no se hubiera quitado nada. Voy un poquito más allá. Moisés hizo milagros y señales como ningún otro hombre. Aló. Aló. Estamos aquí. Como ningún otro hombre hizo señales y prodigios. Pero yo le dije esto. En la primera ocasión que tuvieron una dificultad el pueblo de Israel, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dígalo fuerte. Murmuraron. En la segunda ocasión que tuvieron una dificultad, ¿qué fue lo que hicieron? Dígalo fuerte. Murmuraron. En la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la décima, en la 12ª. Póngale el número que usted quiera. En las 100 veces. ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Gracias, ya usted se la aprendió. Murmuraron. El pueblo de Israel tenía una actitud malísima. Pero yo hubiera estado ok, escuche, yo hubiera estado ok si Dios dice, todo ese pueblo de Israel no va a entrar porque son unos rebeldes. Yo digo, amén. Pero tú, Moisés, Aarón y tu familia van a entrar porque han sido fieles. Yo digo, amén, así debió ser. Pero Dios dijo, ni tú, ni tu hermano, ni nadie de ellos va a entrar. Se lo voy a poner, se la voy a tirar, recoja la revelación. Un mal corazón de una persona puede dañar tu buen corazón. Escucha, lo que Dios le ha quitado a alguien, porque esa persona no lo tiene, siempre va a hablar y va a querer quitártelo a ti. Lo que Dios me ha dado es a mí. Mano, cuando yo recién llegué de Canadá, usted no se imagina la gente, mi esposa está de testigo, la gente que se levantó en contra de mí a hablar. Yo me ponía zapatillas. Todavía me pongo, usted me ve aquí en zapatillas, yo predico en zapatillas, predico en suéter, predico como sea, porque yo sé que no depende de lo que he visto, sino de mi corazón. Y la gente me dijo, este muchacho vino rebelde, este muchacho está en pecado, este muchacho. Y mis oídos, escuche, mis oídos lo oían. Pero dice la Biblia, sobre toda cosa guarda que. Yo agarraba mi corazón y le decía, corazón, ponte los audífonos, escucha una oración. Me lo metía en el bolsillo. Y cuando ellos hablaban, yo caminaba, pero sin corazón. Cuando yo llegaba a la casa, mi corazón me preguntaba, ¿y qué fue lo que dijeron? Yo le digo, no dijeron nada, dijeron que estás bien y que estás fortalecido. Y mi corazón decía, sí, güey. Hay alguien aquí, yo creo que usted no está entendiendo. ¿Sabe lo que nosotros hacemos? Escuchamos y comenzamos a murmurar para atrás. Escuchamos, no solo escuchamos, sino que las malas actitudes de la gente quieren dañar nuestras actitudes. Yo creo que usted no está entendiendo. Moisés hizo las cosas bien. Había un problema, dice la Biblia, se postró a orar. Y escuchen, no era una visitación, dice que la gloria de Dios se le puso en la tienda del tabernáculo. Y Dios le dijo, levántate y haz esto y esto y esto. Pero escucha, que tú entres en oración no quiere decir que tu actitud vaya a cambiar. La oración es una vía, pero tu corazón debe ser entregado totalmente. Decirle a Dios, Dios, yo estoy herido por lo que me hizo esta persona, pero cámbiame. Yo te lo entrego porque yo quiero de aquí salir rejuvenecido. Moisés salió
El corazón de la gente estaba dañado. Escuchen, el corazón del pueblo estaba dañado. Dañaron el corazón de Moisés. Y esto lo he visto en múltiples ocasiones. Cuando algún miembro fiel de la iglesia se va de la iglesia, dañan el corazón del pastor. Y el pastor, escuche, en vez de hablarle a la peña, ¿sabe lo que le hace a la peña? Le da madrazos. Y detiene y rompe lo que Dios le había dicho, que entrar a la tierra que fluye leche y miel. Lo he visto muchas veces. Cuando hay una ocasión que al pastor se le presenta un problema, ¿sabe lo que habla el pastor? El problema. No habla lo que Dios le dice, habla el problema. ¿Y cómo está, pastor? En problema. ¿Sabe por qué? Porque un corazón herido, escuche, hiere a otro corazón. Usted debe saber identificar corazones heridos para no herir su corazón. Hay gente que lo que habla es heridas. Hola, ¿cómo está? Aquí pues en la lucha. Oye, ¿y cómo te va? No, hombre, que ese jefe mío. Mire, hay gente con la cual tú te sientas a hablar y te dan tristeza hablar. Mire, tú vienes de la iglesia, tú hablas con ellos y tú sales hasta triste. Como después de 20 minutos, tú sales como cargado, así como que hay alguien aquí. Solo le pasa al pastor. Pero hay gente con la cual tú hablas y tú sales como rejuvenecido. Tú sales como que tú quieres conquistar. Tú sales como que dónde es que es Dios, porque allá si tú me has mandado yo voy a ir. Hay gente que te inspira, hay gente que te llena, hay gente, escucha, que te lleva a un siguiente nivel. Y yo te digo, ¿a quién está escuchando usted? Moisés decidió escuchar al pueblo de Israel su murmuración, escuche, y dañar su corazón. Tanto que hizo Moisés y no entró a la tierra prometida. ¿Sabe quién entraron? Sus hijos. Josué, que hizo menos que Moisés. No es lo tanto que tú hagas, escucha, es la actitud de tu corazón. Son los años en los cuales tú te has sentado ahí. Porque cuando tú te sientas, tú te paras, la silla queda caliente. Viene otro, la calienta también. Viene otro, la calienta. Depende mucho de tu corazón. ¿Con qué corazón tú haces o con qué actitud tú haces las cosas? Tú estás sirviendo a Dios, pero sirviendo refunfuñado. Sí, porque en la vida siempre me ponen a mí. Sí, en la vida. No tengo problemas en la vida. Hay gente que sirve así. Pero hay gente que sirve, gracias Señor, porque ayer yo estaba en droga y hoy estoy aquí sirviéndote, soy un instrumento. Ayer no había esperanza, pero tú me has dado el privilegio de venir a tu casa. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Miren, hay una historia y es una historia de mala actitud. Y aquí la gente la canta y todo el mundo se la canta a los niños. La historia de Jonás. Y se la cantamos a los niños muy bonito. ¿Cómo es la canción de Jonás? ¿Alguien se la sabe? Hizo caso a la palabra de Dios. Se lo tragó. Escuchen. Jonás fue un hombre que Dios usó, pero un hombre que tenía muy mala actitud. Dios le dijo: levántate y háblale al pueblo de Nínive. O sea, literalmente le dijo: Itzel, levántese y vaya y predíquele al pueblo de Agua Dulce. ¿Sabe lo que hizo Jonás? Cruzó el puente, agarró un bus de Chorrera y se fue para Chorrera.
Y yo digo, wow, qué mala actitud. Pero escuche esto, las malas actitudes tienen consecuencias. Usted piensa que no, usted piensa que usted es un gruñón y que usted es un cascarrabia y que todo va a andar bien. En algún momento va a venir una consecuencia y usted va a perder muchas cosas. Miren, hay gente que pierde familia porque sus esposos son unos gruñones. Diga, au. Péguese una sonrisa, imprímala y péguesela. Veo qué hermosos son cuando se ríen. Jonás le dijeron, ve a Nínive y predica. Y el hombre se me fue para Chorrera. ¿Qué sucedió? Que cuando iba en el bus de Chorrera, dice que comenzó a tambalear. Iba en un barco, vamos a ponerle un barco, y comenzó a tambalear. Vino una tormenta y todos se iban a morir. Y al final se dieron cuenta que la culpa era de Jonás. ¿Porque qué? Cuando tú no estás en la voluntad de Dios y en el camino correcto de Dios, tú y los que te rodean le va a ir mal. Y hay gente que camina con gente fuera de la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas con gente fuera de la voluntad de Dios, el mar te va a tragar. Dice la Biblia que lo tiraron al mar y escucha, se lo tragó un gran pez. Y dentro del gran pez, escucha, ahí fue donde se arrepintió. Digo, Padre, ayúdame que me tragan, que me muero. Y Dios lo escuchó y Dios lo botó. ¿Y dónde lo botó? En agua dulce lo botó. Ay, Dios mío. Porque quería Dios que él entendiera que su mala actitud no lo iba a llevar a ningún lado. Y Jonás se vistió de predicador, se puso la bota y dijo, Padre, ahora sí voy a predicar. Y dice la Biblia que él predicó y decía, va a haber juicio si ustedes no se arrepienten, juicio va a venir, todos van a morir si no se arrepienten. Y dice la Biblia que hasta el rey escuchó. Dice la Biblia que todos se arrepintieron hasta el rey. El rey mandó un ayuno, todos oraron, todos se arrepintieron y Dios también se arrepintió del daño que le iba a hacer. Y yo me imagino a Jonás, se arrepintieron. ¿Sabe qué hizo Jonás? Gruñón, se puso bravo. Y usted va a la iglesia y se encuentra gente así. Vamos a hacer una transmisión. ¿Transmisión para qué? Eso es del mundo. Vamos a ponerla así, vamos a poner unas luces aquí de colores. Uy, de colores. Y miren, hay gente que se pone bravo si uno no hace lo que ellos dicen. Pastor, ponga una luz azul. Y yo vengo y pongo una luz rosada. Ya me voy a la iglesia porque no me pusieron la luz. ¿Para qué me piden opinión si no me van a escuchar? En esa iglesia son dictadores. Escucha, la mala actitud te va a detener de tu propósito. Y yo digo, Jonás, ¿por qué no se emocionó? La gente se arrepintió, se volvió a Cristo, se convirtió. Imagínense que agua dulce todo se convirtió. Y Jonás, en vez de ponerse feliz, se amargó. Se amargó tanto, dice la Biblia, que se sentó y se le creció, escuche, una planta de calabaza. Y un calabazón se le creció. Escuche esto es una cosa increíble. Se le creció un calabazón porque se puso bravo y se puso en el sol. Y hay gente que son así. Se amargan y se ponen en el sol para que todo el mundo lo vea. Hay gente que tú saludas, buenos días. Y dices, buenos días, pastor. ¿Y a este qué le pasó? Hermano, aunque usted tenga circunstancias, aunque usted tenga, escuche, que usted tenga dificultad, aunque el mundo entero se le esté cayendo, hermano, siempre tenga el gozo del Señor. Dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fortaleza. Lo que te quiere quitar el enemigo es tu sonrisa. Pero de aquí yo vengo sonreído. De aquí yo vengo. Ay, Dios mío.
Dice la Biblia que se le prendió la frente a Jonás así, ¿ves? O sea, era la frente que se le prendió y era la cara de gruñón que tenía. Y Dios le hizo crecer una planta de un calabazo así y le dio sombra. Cuando le dio sombra fue que se le calmó. Y dice, ay, gracias a Dios. Y Dios hizo que esa misma planta que le dio sombra se muriera. O sea, se murió y se secó. Y cuando se secó, escuche esto, Jonás se amargó de nuevo. Y yo digo, en verdad, Dios, hay gente que tú lo metes en proceso. Hay gente que tú, mire, hay gente que están hasta el borde de la muerte y siguen amargados. Hay gente, escuche, hay gente que tienen testimonio para dar, pero por su amargazón no pueden hablar. Escucha, nadie le cree a un amargado. Miren, hay gente que se ríe aquí en la iglesia, pero yo los quiero ver en la casa. Uy, aquí son los reyes de la sonrisa. Ay, hola, pastor, hola. Cuando llegan a la casa dicen, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a orar, ¿ahora qué hora tú, hipócrita? Y cuando están aquí, hola, pastor, Dios le bendiga. Aleluya. Hermanos, y Jonás, Dios le dijo, ¿sabes qué? Te puse ese calabacín para que entendieras de que todo lo que yo hago tiene un propósito. ¿Y sabe por qué Jonás se amargó? Porque él no quería ir a Agua Dulce a predicar, a Nínive a predicar, porque él sabía que Dios se iba a arrepentir de eso si ellos se arrepentían y que no le iba a hacer daño. Ese es el plan de Dios. Hermano, no se amargue cuando usted está en su proceso. Escuche, hay gente que se amarga cuando no come. Mire, amén aquí, amén. Casi salen y gritan amén. Hay gente que se amarga cuando no toma café. Escucha, no se trata del café, no se trata de la comida, se trata de tu actitud. Porque ¿cómo es que tú haces con el ayuno? Entonces tu ayuno es amargado para Dios. Dios quiere tomar de tu ayuno. Uy, tú estás amargo. Se trata de tu actitud. Hermano, el mundo se puede estar cayendo. Y yo he conocido hombres y mujeres de Dios que son una excelencia en actitud. ¿Y sabe qué es lo que quería decirle ahí? Tu actitud, mire, es determinante para que Dios te use. Mas nunca se escuchó de Jonás. Tú quieres que Dios te use. Tú dices, Señor, heme aquí, envíame a mí. Tengo una mejor actitud. Aunque yo esté cansado, aunque, escuche, aunque yo no tenga fuerza, aunque el mundo entero se me esté yendo, yo siempre voy a tener una buena actitud. Nunca voy a renegarle nada a Dios. Nunca voy a decir no porque esto y por lo otro. Yo sigo adelante mirando al blanco. Miren, si usted hubiera vivido en los tiempos de los primeros cristianos, muchos de ustedes o muchos de nosotros, me voy a incluir para que usted no se sienta mal, muchos de nosotros ya hace tiempo hubiera guindado la toalla. Era gente que tenía que dejar todo. Era gente que tenía que caminar días. Era gente que cuando predicaban la palabra, escuche, hoy usted le predica a un compañero y lo mínimo que le puede decir es no quiero escuchar. Pero antes usted predicaba el evangelio y te daban piedra. Te metían a la cárcel. Y tú dices, uy, yo en la cárcel, imagina que hubiera salido. Noticiero de último momento. El hermano Josué lo han metido preso de Iglesia Comunidad. Ay, Dios mío, salen de la cárcel y más nunca predican. Pero esta era gente que estaba muerta. Usted sabe cuándo usted va a cambiar su actitud. Cuando usted muera juntamente con Cristo. Un muerto tú le hablas y no habla, no reacciona.
Un muerto, tú le dices, tú no sirves. ¿Y el muerto qué hace? Gracias. Pero hay mucha gente viva aquí. Pablo decía, yo juntamente me he muerto con Cristo. Porque ¿sabe qué? Porque cuando tú te mueres, Cristo vive en ti. Cristo se resucita en ti. Mas no vivo yo, sino que ¿qué? Es fácil y bonito decirlo, pero a la práctica, uy, ay, ay, ay. Escucha, tu actitud determinará cuál es tu próximo destino. ¿Cómo es tu actitud en la casa? ¿Cómo es tu actitud con los hijos? ¿Cómo es tu actitud con tu esposo o con tu esposa? ¿O cómo es tu actitud? Escucha, cuando puedes vengarte. Escucha, cuando se te da la oportunidad de vengarte, ¿cómo es tu actitud? Me la hiciste, ajo, que me dé la oportunidad que te la hago para atrás. ¿Cómo es tu actitud? Y le voy a poner un ejemplo rapidito. Primera de Samuel, capítulo 16, 26. De un hombre que yo admiro muchísimo. Primera de Samuel, capítulo 26. Dice la Biblia, el versículo 1. Voy a leerlo rapidito. Llegaron pues los cifeos donde estaba Saúl en Gabea, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Entonces Saúl se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres. Digo conmigo, 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Acampó Saúl en el collado de Aquila, que está junto al camino al oriente del desierto. Andaba David por el desierto y advirtió que Saúl entraba a perseguirlo en el desierto, por lo que envió unos espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Se levantó luego David y se fue al sitio donde estaba Saúl acampando y observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo acampaba en derredor suyo. Entonces David dijo a Abimelec el Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo al campamento de Saúl? Para darle un poquito de contexto, Saúl era el rey de Israel y estaba en persecución de David. ¿Por qué? Nadie sabe por qué estaba persiguiendo a David. Simplemente era envidia, porque David, siendo un siervo de Saúl, mataba, cuando iban a la guerra, mataba más personas que Saúl. Entonces, Saúl, siendo el rey de Israel, estaba buscando a David para matarlo. ¿Estamos aquí? Y lo estaba buscando injustamente. No había una razón por la cual dijéramos David estaba haciendo algo mal. No, era una injusticia total. O sea, se lo digo así, Saúl estaba fuera de orden. No había necesidad de matar a David, porque David no había hecho nada. Dice la Biblia que cuando llegaron a un pueblo de Sif, los sifeos le dijeron, aquí está David. Y sigue diciendo que Saúl lo comenzó a buscar en el desierto, lo comenzó a buscar en todo el pueblo y no lo encontró. Pero ¿qué era lo que pasaba? David había puesto espías. O sea, David sabía dónde estaba Saúl y dónde dormía Saúl. Llegó el momento donde llegó una noche y en la noche Saúl le dijo, David le dijo a sus sirvientes, le dijo, ¿quién va a descender conmigo donde ellos están durmiendo? Sigamos leyendo, dice, Abisai dijo, yo descenderé contigo. David y Abisai fueron pues de noche donde estaba el ejército. Saúl se hallaba tendido durmiendo. Diga conmigo, tendido durmiendo. En el campamento con su lanza clavada a la tierra a su cabecera. Escuche esto. Saúl estaba dormido y al lado de donde él estaba dormido estaba su lanza clavada en el suelo. Seguimos leyendo. Y dice, Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. O sea que los 3,000 hombres estaban dormidos. Entonces dijo Abisai a David,
Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame que lo hiera. Con la lanza lo clavaré en la tierra de un solo golpe y no le hará falta un segundo golpe. Wow. Saúl estaba dormido y Abisai, su siervo, le dice: déjame que yo lo mate. Un solo lanzazo le doy y no va a haber necesidad de otro. O sea, ni tú lo mates, yo lo mato. Y mira lo que dice David. David respondió a Abisai: no lo mates. ¿Por qué? ¿Quién extenderá impunemente su mano contra el ungido de Jehová? Wow, diga conmigo, wow. Entonces dijo David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriera, sea que le llegue el día, su día, y muera, o descienda a la batalla y perezca. Dice: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua. ¿Y qué dice? Y vámonos. ¿Cómo es tu actitud cuando tienes la oportunidad de vengarte? Yo en esta historia hubiera dicho: David llegó al punto y lo mató porque Saúl se lo merecía. Se lo merecía porque Saúl lo estaba persiguiendo sin causa. Saúl había metido en el desierto y en el exilio a David sin una causa. No había causa por la cual David hubiera sido perseguido. Dice la Biblia que Saúl se enojaba, le entraba un espíritu que le tiraba para matar a David. Y David tuvo la oportunidad de vengarse. Facilito hubiera hecho así: lanza, cabeza, lo mato. Yo te dije esto: tu actitud va a determinar cuán lejos tú llegas. Y quiero que entres en contexto. Ya David había sido ungido como qué. Si Saúl moría, ¿quién iba a ser el próximo rey? David. Facilito. Rey quitado, rey puesto. Si lo mato yo, mañana me ponen en la presidencia. Si lo mato yo, mañana mismo yo soy el rey. Y es más, soy el rey con mayor condecoración. ¿Por qué? Porque maté al rey. Porque maté al mayor de los mayores. Y yo hubiera dicho: wow, aquí le llegó la oportunidad. Y mire lo que le dice a Abisai. Le dice: Dios te lo entregó. No todo lo que parece viene de Dios. Porque mucha gente dice: uy, Dios te dio esa bendición. Y no es ni Dios, es el enemigo. La oportunidad la puso el enemigo para ver cómo iba a reaccionar David. Y la actitud de David dijo: que Dios jamás me permita levantar una mano contra el ungido de Jehová. Y yo dentro de mí digo: ungido era más carnal que otra cosa. Pero ¿sabe lo que hizo David? David dijo: si es carnal o no es carnal, no es problema mío. Dios lo llamó. Y mire lo que dice: si quien lo va a herir no sea yo, sino que sea Jehová. Hay muchas veces que tú tienes que callar tu boca en contra de cualquier ungido o ungida de Jehová. Noticias salen a tutiplén. Y hoy con las redes sociales: pastor le compró la casa a su esposa de 100 millones de dólares. Y estamos nosotros acá. Sí, con el diezmo y la ofrenda. Con el diezmo y la ofrenda. Sí, porque ese pastor está fuera de orden. Pastor se cayó y dijo no sé qué. Estamos nosotros acá murmurando como el pueblo de Israel. Calle su boca y diga: que yo jamás me levante en contra del ungido de Jehová. Que mi esposa y yo hemos escuchado 1,000,000 de noticias. El pastor se divorció. Sí, el pastor, porque está en pecado. Cuando el apóstol Guillermo Maldonado pasó por su proceso, mi esposa y yo dijimos: no hay nada de qué hablar. Porque no sabemos, porque la gente comienza a inventar historias.
La gente, escuche, la gente levanta juicio fácilmente. Y la gente no sabe las historias. Si usted no sabe, no hable. Y si sabe, calle. ¿Y sabe lo que hizo David? Mi oportunidad de vengarme. ¿Cómo es tu oportunidad de vengarte? ¿Cómo es tu oportunidad de vengarte en el trabajo? Cuando hay una persona que te la tiene velada y tu jefe te dice, estamos a punto de votarla, dime tu opinión de ella. Oh Dios mío, gracias a Dios. Dios me lo ha entregado en mis manos. ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo es tu actitud? Cuando alguien que te ha hecho daño viene y te pide una ayuda. ¡Aló! ¿Hay alguien aquí? Ese que habló de ti con tus amigos viene y te dice, hey, Josué, hey, hazme un favor ahí, dame el bote que se me dañó el carro. Y tú dentro de ti tienes la lanza en la mano y decís, que bote del carrizo, vete caminando. Pero ¿sabe lo que hizo David? ¿Dónde te recojo? Y no te preocupes, no me tienes que dar nada. Yo mismo te lo pago. Yo creo que usted no está entendiendo. ¿Cómo es tu reacción cuando tu compañero de iglesia no te saludó? Cuando tu esposo te dijo el millón de cosas. Y ve a ver cómo tú cocinas, porque esta noche no hay cocina, no hay comida para ti ni para mí. O tú dices, ahí está la comida, aunque estés enojada, puedes comer. Porque tu actitud habla mucho de tu altitud. ¿Hay alguien aquí? Yo te diré cuán grande tú eres en el espíritu dependiendo de tu actitud. Cuando tu esposa te dice algo, esposa, tú vas y le pides perdón a tu esposo por eso. Cuando tu esposo le dice algo a tu esposa, tú vas y le pides perdón a tu esposa. Aló, esa actitud habla mucho de tu altitud. Porque nosotros pensamos que el orgullo nos hace fuerte y no, yo soy Don Jan y yo no le pido perdón a nadie. Eres uno de los pequeños en el cielo. Cuidado que no está ni en el cielo, Dios mío. Pero David, Dios mío, y David no hizo esto una sola vez, David lo hizo 2 veces. Yo digo, en la segunda vez si lo hubiera metido un madrazo yo. Pásame toda la lanza que esta sí lo mato. Y David dijo, no, porque yo no soy quien para dañar al ungido de Jehová. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cuál es tu actitud cuando puedes vengarte? Te lo voy a poner más duro. ¿Cómo es tu actitud cuando tu enemigo triunfa? Ay, Dios mío. Cuando tu vecino boquisucio, cuando tu vecino que te tira la basura, cuando tu vecino que ni te dice buenos días, triunfa y tiene un carro último el paquete y tú todavía estás en tus 2 patas. No en el Dodge patas. Y tú dices, wow, Dios. Comienzas a murmurar y decir, ese hombre impío que no te busca y yo que te busco. O tú dices, gracias a Dios porque lo bendijiste. Ahora bendícelo con un encuentro contigo. Cambiemos nuestra actitud y veremos cuán lejos vamos a llegar. ¿Cómo reaccionamos? Déselo fuerte entonces. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo tú actúas cuando Dios te pasa por el horno de la aflicción? Hay gente que deja de venir cuando tengo un problema. Es cuando usted más tiene que estar de cabeza. Esos días usted me tiene que pedir la llave. Pastor, préstame la llave. Que quiero abrir la iglesia. Porque quiero estar en su casa. Hay gente que dice, Dios, me metiste en este problema. Yo no te voy a buscar, no voy a meter más, no te voy a servir más. Dice la Biblia en Hechos,
16, del 16. Hechos 16. Se lo voy a decir rapidito. Habían dos hombres. Uno se llamaba Pablo. Miren, yo miro la historia de Pablo y yo digo, wow, este era un hombre que tenía una buena actitud. Porque de pasar a matar cristianos y ver cómo sus ojos mataban cristianos, de ser violento, Dios le dio un corazón de ternura. Miren, cómo tú reaccionas habla mucho de tu actitud y de tu corazón. ¿Cómo tú reaccionas cuando te llaman la atención? Cuando tu mamá o tu papá te dice, ve a fregar. Los jóvenes, sé cómo se ríen. Los adolescentes. Ve a fregar. En su mente, ¿qué? ¿Cuál a fregar tú? ¿Qué frega qué? ¿Qué frega qué? Pues si yo no lo ensucié. Pues si esto. Pues si esto. Mire, en este tiempo es cuando más los niños responden. En mi tiempo, ay Dios mío. O me callaba o me callaban. Me daban, cállese la boca y no responda. Y mire y yo le dije, hacer todo. Miren, la Biblia dice hacer todo como si fuera para Dios. Eso me cambió la mentalidad de fregar cuando vivía con mi mamá. Yo agarraba el jabón, escuche esto. Y había un traste, porque en mi casa, yo siempre le he dicho a mi esposa, mi casa siempre estaba llena. Mi casa era como una multi. Y había un montón de personas. Y cuando se comía después de la cena, no había uno o dos platitos, había un cerro. Entonces yo no sé si la gente se servía la lenteja en un plato, el arroz en el otro y el pollo en el otro, porque había un cerro así. Y mi mamá me decía, escuche, 19 años después de haberme convertido, si mi mamá me hubiera dicho eso antes, yo le digo, no voy a fregar, me voy para la calle en mis andanzas. Pero mi mamá me decía, hijo, friega ajo, eso como que en el corazón. Y yo le decía, sí, mamá, voy a fregar. Y yo me ponía y repetía este versículo, hacer todo como si fuera para Dios. Y yo agarraba el plato y le ponía jabón y le decía, Dios, esto es para ti. Porque si es para mí o para mi mamá o para mis hermanos, no los quiero hacer. Y lo enjuagaba y lo ponía, hermano, y lo hacía de corazón como si fuera para Dios. Usted se ríe ahora, pero cuando tiene que hacerla mandado, anda con una cara de puñete y habla mucho de tu actitud. ¿Cómo tú reaccionas cuando te estresas? Hay gente que estresa. No me digas nada, no me digas nada. Y hay gente que anda por la vida estresada. Cuando se necesita un momento de paz y decir, Dios, cambia mi actitud. Ay, miren, hay veces que las parejas tienen que ponerle freno en mano al carro, callarse uno a otro y poner una adoración y recibir la presencia de Dios. Porque a veces andamos en mucho trajín y ocupaciones. Que el trajín daña a uno y el otro, el pueblo dañó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel daña a Moisés. Y usted anda por la vida dañado con una mala actitud. Dios quiere cambiar su actitud, pero no lo puede hacer si usted no le entrega su corazón. Y ya termino con esto, ¿sabe? Dice la Biblia que Pablo iba juntamente con... Y miren, esto es impresionante. Dice que la gente iba siguiendo a Pablo y una divina que era esclava de una persona que con ella le sacaban dinero, o sea, era una cosa que usaban para ganar plata. Dice que iba detrás de Pablo y todos los que iban caminando y decían, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo. Escuchen, no estaba diciendo una mentira, estaba diciendo la verdad. Pero dice que Pablo y sus compañeros se voltearon y se cansaron y reprendieron a la muchacha. El espíritu que estaba en ella salió de ellos y esa muchacha fue libre y tuvo una nueva vida. Pero a los dueños de esa muchacha no les gustó y lo llevaron a los tribunales
y en los tribunales dictaron sentencia para Pablo. Y dice la Biblia que dictaron sentencia para Pablo y para Silas. ¿Y qué fue la sentencia? Lo metieron preso. Y cuando lo metieron preso, le dijeron a un guardia: usted encárguese. El guardia, ¿sabe lo que hizo? En vez de meterlo en una celda normal, lo metió en una celda de confinamiento, o sea, una celda más atrás, donde no había luz, no había nada. Y tras eso, los pusieron en el cepo. ¿Sabe lo que era el cepo? El cepo era un estilo de atadura, era una madera donde tú estabas en esta posición así. Amarrados los pies y amarrados las manos y las cabezas. Yo te dije, el enemigo lo que quiere hacer cuando tú sirves y tú amas a Dios es quitarte tu sonrisa, quitarte tu gozo, quitarte lo que Dios te ha dado en la mano. ¿Qué Dios te ha dado en la mano? Mírate las manos. ¿Qué Dios te ha dado? Te ha dado tanto, te ha dado transformación, vida, esperanza. Te ha dado una familia, te ha dado un nuevo respirar, te ha dado un nuevo tiempo. Y el enemigo, cuando te mete en un proceso, quiere quitarte eso. Yo hubiera dicho, Pablo y Silas, ahí sí, listo para refunfuñar. Sí, Dios. Yo me imagino que Pablo le hubiera hecho, ya la vida, nosotros estamos sirviendo, Dios, mira donde Dios nos mete. O sea, no hicimos nada malo, estamos predicando, estamos haciendo milagros. La mujer salió de ese cuerpo, es un espíritu, le salió de ese cuerpo. Mira donde Dios nos mete ahora, en la cárcel. Ellos hicieron eso. ¿Sabe lo que hicieron? Dice la Biblia que de madrugada, Dios mío, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros hubiera refunfuñado, hubiera estado que sí, que porque esto, que porque lo otro. Pero dice la Biblia que de madrugada comenzaron a adorar a Dios. Adorar a Dios es mucho más poderoso en el proceso que cuando todo anda bien. Y yo digo, ¿cuál fue la actitud de Pablo y Silas? Ser agradecidos aunque no entendieran su circunstancia. Y levantaron su voz. Y termino con esto. Se oyó un estruendo, hubo un temblor y las cadenas fueron rotas. Es que escucha, todo comienza con una actitud. Tenga una actitud. Mire, usted entra a la iglesia y usted puede sentarse ahí con dos actitudes. Una actitud de adoración o una actitud de cansado y de harto de la vida. Así se sienta la gente. A veces uno predica y uno sé que la gente me está haciendo cizaña a la gente. Pero mire, dos tipos de actitud. Usted viene con una actitud de adoración, alzar su mano y decir, heme aquí, Señor. Aquí está mi corazón. O una actitud de refunfuñar. Todo comienza con una actitud. Escuche. Y la actitud de Pablo y Silas les rompió las cadenas. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero algo que sí te voy a dejar en este día es que tu actitud puede romper tus cadenas. Tu actitud puede romper ataduras. Tu actitud puede traer una liberación sobrenatural para tu vida. Póngase de pie en este día. ¿Sabe? Algo que Dios me reveló es que nuestra actitud depende mucho de nuestra búsqueda de Dios. Dependiendo de cómo tú busques a Dios y cómo tú ames a Dios, así mismo va a ser tu actitud. Muchas veces cuando nosotros perdemos algo, que Dios nos quitó algo, entonces tenemos una mala actitud ante Dios. Cuando Dios nos da algo, entonces tenemos una buena actitud para Dios. Yo creo que usted cierre sus ojos en esta noche.